La camioneta avanzaba despacio por la carretera cubierta de nieve. Elena apretaba el volante con fuerza mientras sus nudillos se ponían blancos del esfuerzo. A su lado, su hijo mayor, Mateo, de 16 años, miraba el camino con preocupación. En el asiento trasero, la pequeña Sofía, de apenas 8 años, dormía envuelta en una cobija raída. Habían salido de Guadalajara hacía 3 días, huyendo de las deudas y los recuerdos dolorosos que dejó la muerte de Roberto, su esposo. La herencia inesperada de una bisabuela que Elena jamás conoció había sido su única salvación. El GPS había dejado de funcionar hace horas. Las señales de celular desaparecieron cuando entraron a las montañas de Durango, donde la nieve caía como un manto implacable. Elena sabía que debían estar cerca de San Miguel del Progreso, el pueblo donde supuestamente se encontraba la casa heredada. Pero el camino se había vuelto un laberinto blanco, donde cada curva parecía idéntica a la anterior. El motor de la camioneta tosió 2 veces antes de apagarse por completo. Elena giró la llave 1, 2, 3 veces. Nada, solo el silencio sepulcral de la tormenta. Mateo se enderezó en su asiento, mirando a su madre con ojos asustados. La temperatura dentro del vehículo ya comenzaba a descender peligrosamente. Afuera, la ventisca arreciaba con furia, convirtiendo el mundo en una cortina blanca impenetrable. Elena sintió el pánico trepar por su garganta como una mano fría. Había apostado todo a este viaje, a esta herencia misteriosa, a la posibilidad de comenzar de nuevo. Ahora estaban varados en medio de la nada, sin señal, sin ayuda, con la noche cayendo rápidamente sobre ellos. Sofía despertó sobresaltada, frotándose los ojos con sus pequeños puños. Su voz salió temblorosa cuando preguntó si ya habían llegado. Elena no tuvo corazón para decirle la verdad completa. Le acarició el cabello oscuro y le prometió que encontrarían refugio pronto. Mateo bajó la ventana apenas unos centímetros, dejando entrar el aire gélido. A través de la cortina de nieve, sus ojos entrenados de adolescente montañista divisaron algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Una luz tenue, apenas un resplandor anaranjado, brillaba entre los árboles a unos 100 metros de distancia. Elena siguió la dirección de la mirada de su hijo y también la vio. No podían quedarse en la camioneta, eso era seguro. La hipotermia los alcanzaría antes del amanecer. Tomó una decisión rápida, empacando lo esencial en una mochila. Cargó a Sofía en su espalda, envuelta en todas las cobijas que tenían. Mateo tomó la linterna y la mochila con provisiones. Salieron al vendaval helado, sus pies hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. Cada paso era una batalla contra el viento que intentaba derribarlos. La luz entre los árboles parpadeaba como una promesa incierta, pero era su única esperanza. Caminaron lo que pareció una eternidad, aunque no fueron más de 10 minutos. Los árboles se hicieron más densos a su alrededor, pinos enormes cargados de nieve que crujían amenazadoramente. Elena sentía a Sofía temblar contra su espalda, sus bracitos aferrados a su cuello. Mateo iba adelante, usando su cuerpo para abrir camino entre la nieve acumulada. La luz se hacía más clara ahora, más definida. No era una casa común, eso Elena lo supo instintivamente. Había algo extraño en la forma en que la luz brillaba, demasiado cálida, demasiado viva para ser simplemente electricidad. Cuando finalmente emergieron del bosque aún claro, los 3 se detuvieron en seco. Ante ellos se alzaba una casa de madera antigua, de 2 pisos, con un tejado inclinado pesadamente cargado de nieve. Pero lo que capturó toda su atención fue el árbol. En el centro exacto del jardín delantero, tan cerca de la casa que sus ramas rozaban el techo, se erguía el árbol más grande que Elena había visto en su vida. Su tronco era tan ancho que hubieran necesitado 6 personas tomadas de la mano para rodearlo.
Las ramas se extendían como brazos retorcidos hacia el cielo oscurecido y a pesar de ser invierno, el árbol conservaba hojas oscuras, casi negras. La luz que habían visto provenía de una ventana en la planta baja de la casa. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Algo en ese lugar se sentía mal, antinatural, como si hubieran cruzado un umbral invisible hacia un sitio donde las reglas normales no aplicaban. Mateo también lo sintió porque se acercó más a su madre, su rostro pálido en la penumbra nevada. Sofía, sin embargo, señaló el árbol con un dedito tembloroso. Su voz fue apenas un susurro cuando dijo que el árbol la estaba mirando. Elena rió nerviosamente, atribuyéndolo a la imaginación de una niña asustada, pero en el fondo de su corazón sintió lo mismo. No tenían alternativa. La tormenta rugía a sus espaldas y la temperatura seguía cayendo. Elena se acercó a la puerta principal de la casa, sus botas crujiendo sobre la nieve virgen. Nadie había caminado por ese jardín en mucho tiempo, eso era evidente. La puerta era de madera maciza, tallada con diseños que parecían representar raíces entrelazadas. Tocó 3 veces, el sonido amortiguado por el viento. No hubo respuesta. Tocó de nuevo, más fuerte, con el corazón martilleando en su pecho. Mateo probó el picaporte y, para sorpresa de todos, la puerta se abrió con un crujido largo y quejumbroso. El interior estaba sorprendentemente tibio. Una chimenea ardía en la sala principal, sus llamas proyectando sombras danzantes sobre paredes cubiertas de fotografías antiguas. Muebles de época, bien conservados aunque cubiertos de una fina capa de polvo, llenaban el espacio. Elena llamó en voz alta, preguntando si había alguien en casa. Su voz resonó en el silencio, sin obtener respuesta. Entraron lentamente, cerrando la puerta tras ellos para mantener el frío afuera. Sofía corrió hacia la chimenea, extendiendo sus manitas congeladas hacia el calor. Mateo exploró la sala con cautela, sus ojos recorriendo cada rincón. Elena se quedó parada en el centro, con una certeza creciente y aterradora. Esta era la casa heredada, y alguien o algo había estado esperándolos. Elena dejó caer su mochila junto a la puerta y se acercó a examinar las fotografías que cubrían las paredes. Eran imágenes antiguas, en sepia y blanco y negro, de personas con ropas de otra época mirando fijamente a la cámara con expresiones severas. En varias de ellas aparecía el mismo árbol del jardín, siempre imponente, siempre dominando el fondo de cada imagen. Una fotografía en particular captó su atención. Una mujer de rostro duro y mirada penetrante, vestida completamente de negro, parada junto al tronco del árbol con una mano apoyada sobre la corteza. Al pie de la foto, escrito con tinta desvanecida, se leía un nombre: Rita Montenegro, 1892. Mateo exploró la cocina adyacente y encontró que los gabinetes estaban sorprendentemente bien surtidos. Latas de conservas, frascos de mermelada, paquetes de arroz y frijoles, todo ordenado meticulosamente como si alguien hubiera sabido que llegarían. El agua del grifo corría clara cuando lo abrió, y las luces funcionaban al accionar los interruptores. Era como si la casa hubiera estado habitada hasta ese mismo día, aunque el polvo y el aire viciado contaban una historia diferente. Llamó a su madre para mostrarle el hallazgo. Elena sintió un nudo en el estómago mientras observaba la cocina perfectamente equipada. Nadie había vivido ahí en años, eso era obvio. Pero entonces, ¿quién había encendido la chimenea? Sofía había encontrado una manta gruesa sobre el respaldo del sofá y se había acurrucado frente al fuego. Sus ojos pesados comenzaban a cerrarse después del agotador viaje y la caminata en la nieve. Elena decidió que las preguntas podían esperar hasta la mañana.
La prioridad era mantener a sus hijos calientes y seguros durante la noche. Mateo subió las escaleras crujientes para explorar el segundo piso y encontró 3 habitaciones, cada una con camas hechas con sábanas limpias, como si alguien las hubiera preparado recientemente. Llamó a su madre con voz temblorosa. Cuando Elena vio las camas, sintió que el aire se volvía más pesado, más denso. Esto no era normal. Nada de esto era normal. Decidieron quedarse todos juntos en la sala durante esa primera noche. Elena alimentó la chimenea con leña que encontró apilada junto a la puerta trasera. Preparó una cena simple con las provisiones de la cocina, sopa de lata calentada en la estufa de gas que funcionaba perfectamente. Comieron en silencio, exhaustos y nerviosos, escuchando el aullido del viento afuera y el crepitar del fuego. Sofía se durmió casi inmediatamente después de comer, acurrucada entre cojines. Mateo permanecía despierto, mirando fijamente las llamas con expresión preocupada. Elena intentó tranquilizarlo, diciéndole que por la mañana caminarían de vuelta a la camioneta y buscarían ayuda en el pueblo, pero su voz sonó hueca incluso a sus propios oídos. Cerca de la medianoche, Elena finalmente se permitió cerrar los ojos. El cansancio era tan profundo que se sintió hundirse en el sueño como una piedra en agua oscura. Pero el descanso no duró mucho. Algo la despertó abruptamente, un sonido que no lograba identificar del todo. Era como un rasguño, constante y rítmico, como si algo afilado arañara madera desde el interior. Se incorporó sobresaltada con el corazón desbocado. La chimenea seguía ardiendo, proyectando luz suficiente para ver la sala. Todo parecía estar en orden. Mateo dormía en el otro sofá. Sofía seguía acurrucada bajo su manta. Pero el sonido continuaba, suave pero persistente, viniendo de algún lugar que no podía precisar. Elena se puso de pie lentamente, siguiendo el sonido con pasos cautelosos. La condujo hasta la ventana que daba al jardín delantero. Apartó la cortina con dedos temblorosos y miró hacia afuera. La tormenta había amainado un poco, dejando ver el jardín bañado en luz de luna. El árbol se alzaba majestuoso en el centro, sus ramas moviéndose suavemente, a pesar de que el viento había cesado casi por completo. Elena entrecerró los ojos, tratando de enfocar mejor en la oscuridad. Entonces lo vio. Había una sombra proyectada sobre el tronco del árbol, la silueta clara de una persona parada frente a él. Pero cuando Elena miró con más atención, se dio cuenta de que no había nadie físicamente allí. Solo la sombra, existiendo por sí misma, sin cuerpo que la proyectara. Un grito ahogado escapó de su garganta. Se alejó de la ventana tan rápido que tropezó con una mesita, derribando una lámpara que cayó con estruendo. Mateo se despertó de inmediato, poniéndose de pie de un salto. Sofía gimió en su sueño, pero no despertó. Elena temblaba de pies a cabeza, incapaz de formar palabras coherentes. Mateo corrió hacia ella, tomándola de los hombros y preguntándole qué había visto. Cuando finalmente pudo hablar, le contó sobre la sombra sin cuerpo. Mateo se acercó a la ventana con valentía juvenil, pero cuando miró afuera, el árbol estaba simplemente ahí, inmóvil, sin sombras extrañas. Le dijo a su madre que debía haber sido una ilusión óptica, producto del cansancio y el estrés. Pero Elena sabía lo que había visto. No fue una ilusión, fue real y aterrador. Pasaron el resto de la noche despiertos, madre e hijo sentados juntos en el sofá, alimentando el fuego y evitando mirar hacia la ventana. Hablaron en susurros para no despertar a Sofía, tratando de dar sentido a todo lo extraño que habían encontrado. La casa equipada, la chimenea encendida, las camas preparadas y ahora la sombra sin cuerpo. Mateo sugirió que tal vez había un cuidador que vivía cerca y mantenía la propiedad. Elena quería creer eso. Se aferró a esa explicación racional como a un salvavidas, pero en el fondo de su alma sabía que había algo más,
algo que desafiaba toda lógica. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, Elena sintió un alivio inmenso. La luz siempre hacía que los terrores nocturnos parecieran menos reales. Se levantó y preparó café con los suministros de la cocina, necesitando desesperadamente la cafeína para despejar su mente. Mateo abrió la puerta principal para evaluar la situación afuera. La nieve había dejado de caer durante la noche, pero la acumulación era considerable, llegando casi hasta la cintura en algunas partes. El camino de regreso a la camioneta sería difícil, pero no imposible. Tendrían que intentarlo después del desayuno, antes de que comenzara a nevar nuevamente. Elena asintió, decidida a abandonar ese lugar extraño lo más pronto posible. Sofía despertó con el aroma del café y los frijoles que Elena había puesto a calentar. La niña parecía descansada y de mejor ánimo, ajena a los terrores nocturnos que habían mantenido despiertos a su madre y hermano. Preguntó si podía salir a jugar en la nieve después del desayuno. Elena le dijo que no, que tenían que partir pronto, pero mientras preparaba el desayuno, su mirada seguía regresando a la ventana, al árbol que dominaba el jardín. A la luz del día parecía menos amenazante, casi hermoso en su majestuosidad antigua. Las ramas cargadas de nieve brillaban bajo el sol matutino. Pero Elena no podía sacudirse la sensación de que el árbol estaba consciente, de que los observaba con una inteligencia antigua y hambrienta. Y en lo más profundo de su ser, supo que no iban a irse tan fácilmente de ese lugar. Después del desayuno, Elena decidió explorar el resto de la casa antes de intentar el regreso a la camioneta. Algo le decía que necesitaba entender este lugar, esta herencia inesperada que había caído en sus manos como una bendición o una maldición. Mateo se ofreció a acompañarla mientras Sofía jugaba cerca de la chimenea con unos juguetes de madera antiguos que había encontrado en un baúl. Subieron juntos las escaleras, cada escalón crujiendo bajo su peso, como si la casa misma protestara su presencia. El pasillo del segundo piso era largo y estrecho, con 4 puertas a cada lado y una al final que permanecía cerrada. Las habitaciones que Mateo había explorado la noche anterior eran simples: camas, armarios, mesas de noche, todo de madera oscura y diseño antiguo, pero funcional. La puerta al final del pasillo captó la atención de Elena. A diferencia de las otras, esta tenía un cerrojo oxidado por fuera, como si hubiera sido diseñada para mantener algo encerrado, o para mantener a alguien afuera. Elena pasó los dedos sobre la madera áspera, sintiendo las grietas y nudos bajo su piel. El cerrojo estaba corrido, pero no había candado. Con un movimiento decidido, lo deslizó hacia un lado. El metal chirrió protestando. Mateo se puso tenso a su lado, preparado para cualquier cosa. Elena empujó la puerta lentamente y ésta se abrió revelando una escalera más estrecha que conducía hacia arriba. «Un ático», pensó Elena. «Todas las casas antiguas tienen secretos guardados en sus áticos». Subieron con cuidado, probando cada escalón antes de poner su peso completo. El aire se volvía más frío a medida que ascendían. A pesar de que técnicamente estaban más cerca del techo y el calor debería subir. Una luz tenue se filtraba por una ventana circular al final de la escalera. El ático era más grande de lo esperado, con el techo inclinado creando espacios extraños en los rincones. Cajas de cartón y baúles de madera se apilaban contra las paredes, cubiertos de telarañas y polvo de décadas. Un viejo maniquí de costura se erguía en una esquina como un centinela silencioso, pero lo que inmediatamente captó la atención de Elena fue el escritorio junto a la ventana, y sobre él una pila de libros y cuadernos cuidadosamente apilados. Elena se acercó al escritorio como hipnotizada. Sus dedos rozaron el cuaderno superior, de cubierta de cuero desgastado por el tiempo.
Lo abrió con cuidado, temiendo que las páginas se desintegraran al tacto, pero el papel, aunque amarillento, estaba en buen estado. La primera página contenía un nombre escrito con una caligrafía elegante y firme: Rita Montenegro, año de 1892. Era la misma mujer de la fotografía de abajo. Elena lo supo instintivamente. Su bisabuela, o tal vez tatarabuela, la mujer que había construido esta casa, que había plantado ese árbol. Mateo se acercó para leer por encima del hombro de su madre. Las páginas que siguieron estaban llenas de anotaciones, algunas en español antiguo difícil de descifrar, otras sorprendentemente claras. Elena pasó las páginas lentamente, absorbiendo fragmentos de información. Rita Montenegro había llegado a San Miguel del Progreso en 1885, huyendo de algo que nunca especificaba claramente. Había comprado esta tierra cuando no era más que un claro en el bosque. Las primeras entradas del diario hablaban de la construcción de la casa, de las dificultades del invierno, de la soledad de vivir tan apartada del pueblo. Pero luego, en una entrada fechada en primavera de 1888, el tono cambiaba drásticamente. Rita escribía sobre un hombre que había llegado a su puerta una noche, pidiendo refugio. Lo había acogido por caridad cristiana. Fue el error más grande de su vida, según sus propias palabras escritas con tinta más oscura, más presionada en el papel. No daba el nombre del hombre, solo se refería a él como el visitante. Describía cómo al principio parecía educado y agradecido, pero con el paso de los días su comportamiento se volvía más errático, más perturbador. Hablaba solo en las noches. Mantenía conversaciones enteras con personas que no estaban ahí. Rita había encontrado objetos extraños bajo su cama. Huesos pequeños atados con hilo rojo. Símbolos dibujados en papel con lo que parecía sangre. Cuando intentó echarlo, el hombre se había vuelto violento. La había amenazado, diciéndole que esta tierra ahora le pertenecía a él, que había realizado un ritual que lo ataba a este lugar para siempre. Rita había tenido que defenderse. La entrada terminaba abruptamente ahí, sin explicar qué había pasado exactamente. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. Pasó varias páginas en blanco hasta encontrar la siguiente entrada, fechada 2 semanas después. La caligrafía de Rita era menos controlada, las palabras manchadas, como si hubiera estado llorando mientras escribía. Lo hice por necesidad, por supervivencia. Lo enterré bajo el roble joven del jardín, el único árbol que había entonces. Cavé profundo en la tierra fría y lo dejé ahí. Que Dios me perdone. Elena dejó escapar un jadeo ahogado. Mateo, leyendo las mismas palabras, palideció visiblemente. El árbol del jardín no era simplemente viejo, era un marcador, una tumba. Alguien, un hombre que Rita Montenegro había matado en defensa propia, yacía enterrado bajo sus raíces retorcidas. Las siguientes páginas describían cómo Rita había plantado semillas alrededor de la tumba, intentando que el lugar se viera normal. Pero una de esas semillas, la que cayó directamente sobre la tierra removida, creció con una velocidad antinatural. En cuestión de meses se había convertido en un árbol de varios metros de altura. Rita escribía con terror creciente sobre cómo el árbol parecía alimentarse de lo que yacía debajo. Sus raíces crecían más profundas cada día, enredándose alrededor de la tumba. Por las noches escuchaba sonidos provenientes del jardín, gemidos, rasguños, susurros. Una noche, mirando por la ventana, había visto la sombra del hombre proyectada sobre el tronco del árbol, aunque su cuerpo estaba enterrado metros bajo tierra. La sombra se movía, tratando de liberarse de la madera que la aprisionaba. Elena cerró el cuaderno bruscamente, incapaz de leer más. Sus manos temblaban y sentía náuseas subiendo por su garganta. Mateo había retrocedido del escritorio, su rostro mostrando el mismo horror que ella sentía.
Esto no podía ser real, se dijo Elena a sí misma. Era solo el diario de una mujer loca, traumatizada por matar a alguien, inventando historias para lidiar con su culpa. Pero incluso mientras intentaba convencerse, sabía que era verdad. Había visto la sombra sin cuerpo la noche anterior. Había sentido la presencia consciente del árbol observándolos. No eran imaginaciones ni coincidencias. Había algo enterrado bajo ese árbol, algo que no descansaba en paz, algo que la propia tierra y la madera intentaban mantener atrapado. Un grito agudo desde abajo los hizo correr hacia las escaleras. Era Sofía. Elena bajó los escalones de dos en dos, con el corazón en la garganta y el pánico nublando su visión. Mateo la seguía de cerca, tropezando en su prisa. Llegaron a la sala jadeando y encontraron a Sofía parada frente a la ventana que daba al jardín, señalando hacia afuera con el brazo extendido. Lágrimas corrían por sus mejillas redondas. Cuando Elena siguió la dirección de su dedo, sintió que sus piernas se volvían de gelatina. En el tronco del árbol, grabadas profundamente en la corteza donde no habían estado ayer, había palabras. Letras irregulares, torpes, como si hubieran sido talladas con uñas o algo igualmente primitivo. Las palabras decían: sé que están ahí, puedo sentirlos. Elena agarró a Sofía y la alejó de la ventana, abrazándola fuerte contra su pecho mientras la niña sollozaba. Mateo se acercó al cristal, sus ojos escaneando el jardín nevado en busca de cualquier señal de movimiento o presencia humana. Pero no había huellas en la nieve virgen alrededor del árbol. Ningún indicio de que alguien se hubiera acercado durante la noche para tallar esas palabras amenazantes. La nieve cubría todo con su manto blanco e inmaculado, excepto alrededor del tronco del árbol donde parecía derretirse en un círculo perfecto. Mateo tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo el miedo se instalaba en su estómago como piedras heladas. Su madre tenía razón. Esto no era normal. Nada en esta casa maldita era normal. Elena llevó a Sofía de vuelta al sofá y la envolvió en la manta, susurrándole palabras tranquilizadoras que sonaban huecas incluso a sus propios oídos. La niña había dejado de llorar, pero temblaba incontrolablemente, sus grandes ojos oscuros fijos en la ventana como si temiera que algo fuera a atravesarla en cualquier momento. Mateo se unió a ellos, sentándose al otro lado de su hermana pequeña. Todos permanecieron en silencio durante largos minutos, el crepitar del fuego siendo el único sonido en la sala. Elena sabía que tenían que irse de inmediato, que cada minuto que permanecieran en esta casa era un minuto más de peligro. Pero cuando miró por la ventana, vio que había comenzado a nevar nuevamente, gruesos copos cayendo con intensidad renovada. La tormenta parecía haber regresado con venganza. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo a apenas unos metros. El viento aullaba alrededor de la casa, haciendo que las vigas crujieran y las ventanas temblaran en sus marcos. Mateo se acercó a la puerta principal y la abrió apenas unos centímetros. Una ráfaga de viento helado entró como un puñetazo, trayendo consigo nieve que formó un pequeño montículo en el umbral. Cerró rápidamente, sacudiendo la cabeza. No podían salir con este clima. Sería suicida intentar llegar a la camioneta ahora. Estarían perdidos y congelados en menos de media hora. Elena apretó los puños, sintiéndose atrapada como un animal en una jaula. El árbol, o lo que fuera que habitaba en él, los tenía exactamente donde quería. Decidió que si estaban atrapados ahí, al menos necesitaban entender completamente con qué estaban tratando. Subió nuevamente al ático, esta vez sola, e insistió en que Mateo se quedara con Sofía. El cuaderno de Rita Montenegro seguía sobre el escritorio donde lo había dejado. Elena lo recogió junto con otros 2 cuadernos que había debajo y un sobre amarillento que contenía fotografías adicionales.
Bajó con su tesoro de información, decidida a leer todo, a descubrir cada secreto que Rita había documentado. Si iban a sobrevivir a esto, necesitaban saber exactamente qué era lo que Rita Montenegro había despertado cuando enterró a ese hombre bajo el árbol. Conocimiento era poder, y en este momento era su única arma. Se instaló en el sofá con los cuadernos y las fotografías esparcidas a su alrededor. Mateo vigilaba la ventana mientras Sofía dormitaba inquieta bajo su manta. Elena comenzó a leer donde lo había dejado, absorbiéndose en las palabras escritas más de un siglo atrás. Rita describía cómo, después de ver la sombra, había consultado con una anciana del pueblo, una mujer que conocía de hierbas y cosas antiguas que la iglesia prefería ignorar. La anciana le había advertido que lo que Rita había hecho era peligroso. Enterrar a un hombre violento, especialmente uno que había practicado rituales oscuros, podía crear un vínculo entre su espíritu y la tierra. El árbol, al crecer sobre la tumba, se había convertido en una prisión y un conducto al mismo tiempo. La anciana le había dado instrucciones específicas a Rita. Nunca debía cortar el árbol, bajo ninguna circunstancia. Las raíces mantenían al espíritu contenido, enredado en madera y tierra. Si el árbol era cortado, si las raíces eran dañadas, el espíritu quedaría libre para manifestarse completamente. Rita había seguido estas instrucciones religiosamente durante el resto de su vida. Había construido la casa alrededor del árbol, asegurándose de que nadie pudiera acercarse fácilmente a él con hachas o sierras. Había pasado décadas vigilando, manteniendo a raya a cualquiera que sugiriera cortarlo, pero sabía que no viviría para siempre, y esa preocupación la había atormentado hasta sus últimos días. Necesitaba un heredero que continuara la vigilancia, alguien de su sangre que entendiera la importancia de mantener el árbol intacto. Elena encontró una entrada particularmente perturbadora, fechada en 1920, cuando Rita ya era una anciana. Escribía sobre cómo el árbol había crecido hasta proporciones monstruosas, sus raíces ahora extendiéndose bajo toda la casa. Podía escucharlas moverse por las noches, crujiendo bajo los pisos de madera. El espíritu se había vuelto más fuerte con el paso de los años, más consciente. Ya no solo proyectaba su sombra, sino que podía hacer que objetos pequeños se movieran, que las puertas se abrieran solas, que voces susurraran en idiomas que Rita no comprendía. Había momentos en que sentía que el hombre la observaba desde dentro del árbol, sus ojos invisibles siguiéndola por cada habitación. Pero mientras el árbol permaneciera en pie, mientras las raíces lo mantuvieran enredado, no podría lastimarla físicamente. Era un equilibrio delicado, una paz forzada entre los vivos y los muertos. Las fotografías del sobre mostraban el árbol en diferentes etapas de su crecimiento. En la más antigua, no era más grande que un joven arbusto sobre un montículo de tierra fresca. En cada imagen sucesiva, el árbol se volvía más grande, más retorcido, más antinatural en su forma. Una fotografía en particular hizo que Elena sintiera náuseas. El árbol en su tamaño actual, pero en la imagen se podía ver claramente una cara formada en los nudos de la corteza. No era pareidolia, no era la imaginación viendo patrones. Era una cara humana gritando, congelada en la madera, con ojos que parecían seguir al observador. Elena volteó la fotografía boca abajo, incapaz de seguir mirándola. Rita había documentado meticulosamente la transformación del árbol en algo más que un simple árbol, en una entidad viviente alimentada por la rabia y la oscuridad. El último cuaderno era más reciente, fechado en 1953, poco antes de la muerte de Rita a los 95 años. Su caligrafía era temblorosa, pero determinada. Explicaba cómo había decidido dejar la casa en un fideicomiso, pasando por varias generaciones hasta que fuera el momento adecuado.
Había consultado con otra sabia, una mujer más joven que la anciana original, quien le había dicho algo perturbador. El espíritu atrapado eventualmente necesitaría ser liberado o destruido completamente, y esa tarea caería sobre uno de sus descendientes. Rita no sabía quién sería ni cuándo llegaría el momento, pero confiaba en que la sangre llamaría a la sangre. El heredero correcto vendría cuando fuera necesario, traído por el destino o la necesidad, y tendría que tomar una decisión que ella nunca pudo enfrentar. Elena cerró el último cuaderno con manos temblorosas. Ahora entendía por qué había heredado esta casa, por qué todos los intermediarios habían sido saltados y la propiedad había caído directamente en sus manos. No era suerte ni coincidencia. Era un legado de sangre y responsabilidad. Rita Montenegro había sido su tatarabuela, y Elena, sin saberlo, había sido elegida para enfrentar lo que Rita había dejado sin resolver. El espíritu bajo el árbol había estado esperando durante más de un siglo, creciendo más fuerte, más hambriento, más desesperado por liberarse. Y ahora Elena estaba aquí con sus dos hijos inocentes, atrapada en una tormenta que parecía sobrenatural en su intensidad, en una casa que se sentía cada vez más como una trampa. La pregunta era, ¿qué se suponía que debía hacer? Un golpe fuerte resonó desde arriba, haciendo que los tres saltaran del susto. Luego otro y otro más, un ritmo constante como pasos pesados recorriendo el ático. Mateo miró a su madre con ojos muy abiertos. Elena sabía que no había nadie más en la casa, lo sabían todos. Los pasos continuaron, caminando de un extremo al otro del ático, luego bajando por las escaleras. El sonido se acercaba, cada pisada haciendo crujir los escalones de manera imposible, porque podían ver las escaleras desde donde estaban sentados y no había nadie bajando. Sofía se aferró a su madre, sollozando silenciosamente. Los pasos llegaron al rellano del segundo piso y se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido. Y entonces, clara como el cristal, una voz masculina resonó a través de la casa. Finalmente, vinieron. Elena abrazó a sus hijos con fuerza, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se les saldría del pecho. La voz había sonado cercana y lejana al mismo tiempo, como si viniera de las paredes mismas de la casa. Mateo se puso de pie lentamente, colocándose protectoramente frente a su madre y hermana. Sus puños estaban apretados, aunque sabía que los puños no servirían de nada contra algo que no tenía cuerpo. El silencio se extendió por minutos que parecieron horas, cada segundo cargado de tensión insoportable. Elena podía sentir la presencia, invisible pero innegable, moviéndose por la casa como una corriente de aire frío. Pasaba de habitación en habitación, explorando, reconociendo, reclamando lo que consideraba suyo. Entonces, tan súbitamente como había comenzado, la presencia pareció retirarse. El aire se volvió menos denso, menos opresivo. La temperatura de la sala subió unos grados, lo suficiente para que Elena notara que había estado conteniendo la respiración. Soltó el aire en un suspiro tembloroso y miró a su alrededor. Todo parecía normal nuevamente. Solo una sala antigua con una chimenea crepitante, pero sabía que era una ilusión temporal, una calma antes de la siguiente tormenta. El espíritu estaba jugando con ellos, probándolos, saboreando el miedo que emanaba de sus poros. Elena tomó una decisión en ese momento. No se quedarían pasivos, esperando a ser aterrorizados. Tenían que encontrar una forma de enfrentar esto, de resolverlo, o al menos de protegerse. Se levantó con determinación renovada y comenzó a buscar por toda la casa cualquier cosa que pudiera servirles. En un armario de la cocina encontró sal, mucha sal en frascos antiguos de vidrio.
Recordaba vagamente historias que su abuela le contaba sobre cómo la sal protegía contra los espíritus malignos. También encontró velas, docenas de ellas en un cajón, algunas blancas, otras negras. En un baúl del recibidor halló un rosario de madera oscura con cuentas gastadas por el uso, claramente de Rita Montenegro. Mateo la ayudó a llevar todo a la sala. Juntos crearon un círculo de sal alrededor del sofá donde Sofía permanecía acurrucada. Elena no sabía si esto realmente funcionaría, pero hacer algo, lo que fuera, era mejor que quedarse inmóviles esperando lo peor. Mientras organizaban sus defensas improvisadas, Elena le contó a Mateo todo lo que había leído en los cuadernos. Le explicó sobre el hombre que Rita había enterrado, sobre los rituales oscuros que él había practicado, sobre cómo el árbol se había convertido en su prisión y su fuente de poder. Mateo escuchaba con expresión seria, más madura de lo que sus 16 años sugerían. Cuando Elena terminó, él permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Luego preguntó lo obvio: si el árbol era la prisión del espíritu, ¿por qué no simplemente lo cortaban y quemaban todo, liberándolo, pero destruyéndolo en el proceso? Elena negó con la cabeza. No sabían qué pasaría si el espíritu era liberado, si realmente podría ser destruido o si simplemente quedaría libre para causar daño sin restricciones. La tarde avanzó lentamente, cada hora marcada por el reloj antiguo en la pared, que hacía tic-tac con regularidad hipnótica. La tormenta afuera no daba señales de amainar, si acaso parecía intensificarse, como si la naturaleza misma estuviera confabulando para mantenerlos atrapados. Elena preparó algo de comer con las provisiones, aunque ninguno tenía mucho apetito. Comieron por necesidad, sabiendo que necesitarían fuerzas para lo que viniera. Sofía había dejado de hablar casi por completo, respondiendo solo con asentimientos o negaciones de cabeza. El trauma de todo lo que estaba presenciando estaba claramente afectándola. Elena sentía una culpa abrumadora por haber traído a sus hijos a este lugar maldito. Había buscado un refugio y había encontrado una pesadilla. Al caer la noche, las cosas empeoraron. Las sombras en las esquinas de la sala parecían más oscuras, más sólidas de lo que deberían. Elena mantuvo todas las luces encendidas y la chimenea bien alimentada, creando tanto resplandor como fuera posible. Pero las sombras persistían, moviéndose cuando nadie las miraba directamente, deslizándose por las paredes como manchas de tinta. Los tres se acurrucaron dentro del círculo de sal, con las velas encendidas formando un perímetro adicional. El rosario estaba en las manos de Elena, sus dedos pasando las cuentas una y otra vez en un intento de encontrar consuelo. Mateo había encontrado un viejo cuchillo de cocina y lo mantenía cerca, sabiendo que era inútil, pero necesitando algo tangible que sostener. A medianoche, las ventanas comenzaron a temblar violentamente, como si algo las golpeara desde afuera. El viento aullaba con voces que casi sonaban humanas, gritos y lamentos mezclados con el rugido de la tormenta. Elena se acercó cautelosamente a una ventana y miró hacia el jardín. El árbol se sacudía con una furia que no correspondía al viento, sus ramas azotando el aire como látigos. La nieve alrededor de su base se había derretido completamente ahora, revelando tierra oscura y húmeda. Y mientras Elena observaba, horrorizada, vio que la tierra se movía. No era el viento ni un animal. La tierra misma ondulaba como agua, burbujeando como si algo estuviera tratando de abrirse paso desde abajo. Las raíces del árbol se retorcían, emergiendo y sumergiéndose en el suelo en un movimiento serpentino nauseabundo. Un crujido ensordecedor hizo que Elena se alejara de la ventana. Una de las raíces del árbol había roto a través de los cimientos de la casa y emergía del piso de la sala, a solo unos metros del círculo de sal.
La madera del piso se astilló y levantó mientras la raíz gruesa como un brazo humano se extendía hacia arriba, buscando, tanteando. Sofía gritó, un sonido agudo y prolongado de terror puro. Mateo la cubrió con su cuerpo, intentando protegerla de la vista. Pero no podían cerrar los ojos ante esto. La raíz se movía con propósito, explorando el espacio, acercándose cada vez más al círculo protector. Elena rezó con el rosario apretado contra su pecho, palabras atropelladas saliendo de sus labios en una letanía desesperada. La raíz tocó el borde del círculo de sal y se retiró como si hubiera tocado fuego. Un siseo llenó el aire, como carne quemándose. La raíz se retorció de dolor, retrocediendo hacia el agujero del cual había emergido. Pero no desapareció completamente, sino que permaneció ahí, esperando, vigilando. Más raíces comenzaron a emerger de diferentes partes del piso, creando un patrón que gradualmente rodeaba el círculo de sal. Elena se dio cuenta con horror de lo que estaba pasando. El espíritu estaba usando las raíces del árbol, su prisión, como extensiones de su voluntad. Estaba probando sus defensas, buscando debilidades, y aunque el círculo de sal los protegía por ahora, ¿cuánto tiempo duraría? ¿Qué pasaría cuando la sal se dispersara o las velas se consumieran? Mateo tuvo una idea repentina. Le dijo a su madre que recordaba algo de las clases de historia en la escuela sobre cómo los antiguos mexicas creían que los espíritus necesitaban ofrendas para estar en paz. Tal vez este espíritu no quería ser destruido ni liberado, sino reconocido, apaciguado. Elena lo miró con esperanza mezclada con escepticismo. Era una posibilidad, pero ¿qué tipo de ofrenda querría el espíritu de un hombre que había practicado rituales oscuros? Antes de que pudiera responder, la voz masculina resonó nuevamente en la casa, más clara esta vez, casi suave en su tono. No necesito ofrendas, necesito liberación. Y ustedes, portadores de su sangre, son quienes pueden dármela. Las palabras cayeron sobre ellos como piedras heladas, confirmando sus peores temores. El espíritu sabía quiénes eran, sabía de su conexión con Rita Montenegro y había estado esperando por ellos específicamente. Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Todo había sido orquestado desde el principio. La herencia que llegó justo cuando más la necesitaban, la tormenta que los atrapó, la casa equipada como si los esperara. No era coincidencia ni destino benevolente. Era una trampa cuidadosamente tendida a lo largo de décadas, tal vez siglos, esperando a que los descendientes correctos cayeran en ella. El espíritu necesitaba sangre de la familia Montenegro para romper completamente las ataduras que Rita había creado. Y Elena, en su desesperación por escapar de sus problemas en Guadalajara, había traído no solo su propia sangre, sino también la de sus dos hijos directamente a las fauces de esta pesadilla. La culpa amenazaba con ahogarla, pero no podía permitirse el lujo de desmoronarse. Tenía que encontrar una salida, una forma de proteger a Mateo y Sofía, incluso si eso significaba sacrificarse ella misma. La noche se arrastraba con una lentitud tortuosa mientras las raíces permanecían emergidas del suelo, formando un círculo irregular alrededor de la familia aterrorizada. Elena no se atrevía a cerrar los ojos ni por un segundo, vigilando constantemente cualquier movimiento de las retorcidas extremidades de madera. Mateo también se mantenía alerta, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Sofía había caído en un sueño inquieto, agotada por el miedo, su pequeño cuerpo temblando ocasionalmente con pesadillas que Elena no podía ni imaginar. Cada hora que pasaba, Elena sentía la presencia del espíritu haciéndose más fuerte, más tangible, como si la noche misma le diera poder. El aire dentro del círculo de sal se volvía más frío gradualmente. Sus alientos, formando nubes de vapor,
a pesar del fuego que aún ardía en la chimenea. Cerca de las 3 de la madrugada, Elena notó algo que le heló la sangre. Una de las velas del perímetro protector se había consumido hasta casi nada, su llama parpadeando débilmente. En cuanto se apagara, habría un hueco en sus defensas. Se arrastró cuidadosamente hacia el borde del círculo, extendiendo la mano para reemplazar la vela moribunda con una nueva del montón que habían reunido. Pero justo cuando sus dedos rozaban la vela gastada, una de las raíces se lanzó hacia adelante con velocidad de serpiente. Elena gritó y retiró la mano justo a tiempo. La raíz se detuvo en el borde del círculo de sal, siseando y retorciéndose. La vela se apagó en ese momento, dejando un espacio oscuro en su defensa. La raíz inmediatamente comenzó a empujar contra la barrera invisible, probando, presionando. Mateo actuó rápidamente, tomando un puñado de sal y lanzándola sobre el hueco donde había estado la vela. La sal cayó como nieve brillante, cerrando temporalmente la brecha. Pero Elena sabía que esto no era sostenible. Tenían docenas de velas, pero la noche era larga y eventualmente se quedarían sin suministros. No podían simplemente esperar a que amaneciera y rezar porque la luz del día los salvara. Necesitaban un plan real, una solución. Miró los cuadernos de Rita Montenegro esparcidos a su alrededor, buscando desesperadamente alguna respuesta que hubiera pasado por alto. Tenía que haber algo, alguna instrucción, algún ritual o método que Rita hubiera documentado para lidiar con situaciones como esta. No era posible que la anciana hubiera vivido décadas en esta casa sin tener algún tipo de protocolo de emergencia. Mientras hojeaba frenéticamente las páginas, encontró una entrada que no había leído con detenimiento antes. Estaba fechada en 1940, cuando Rita tenía casi 80 años. Describía un incidente en el que el árbol había actuado de manera particularmente violenta durante una tormenta similar. Las raíces habían penetrado la casa tal como estaban haciendo ahora. Rita había estado sola, sin ayuda, enfrentando la furia del espíritu atrapado, pero había descubierto algo crucial. El espíritu estaba más fuerte durante las tormentas porque la electricidad en el aire, los rayos y el viento le daban energía adicional. Sin embargo, también era más vulnerable en esos momentos. Si se pudiera llegar al núcleo de su poder, al lugar exacto donde estaba enterrado, cuando estaba extendido y disperso a través de todas las raíces, se podría romper su conexión con el mundo físico. Elena leyó más, su corazón acelerándose con una mezcla de esperanza y terror. Rita explicaba que la anciana sabia original le había dado instrucciones específicas que nunca había usado porque requería un sacrificio que ella no estaba dispuesta a hacer. Pero las había documentado por si algún descendiente futuro las necesitaba. El ritual requería que alguien de sangre Montenegro fuera voluntariamente al árbol durante una tormenta, cavara hasta encontrar el cráneo del hombre enterrado y lo destruyera mientras pronunciaba palabras específicas de destierro. La persona que realizara esto quedaría marcada, vinculada al lugar para siempre, incapaz de alejarse más de un día de camino sin sufrir consecuencias físicas terribles. Sería como convertirse en un nuevo guardián, reemplazando al árbol en su función de mantener al espíritu contenido. Rita había preferido mantener el árbol intacto antes que condenarse a sí misma a tal existencia. Pero Elena miró a sus hijos y supo que no tenía la misma opción. Si quedarse atada a este lugar significaba que Mateo y Sofía podrían escapar y vivir vidas normales, entonces era un precio que estaba dispuesta a pagar. Era su madre, su protectora, y ya había fallado una vez al traerlos aquí. No fallaría de nuevo. Le explicó a Mateo lo que había descubierto, hablando en voz baja para no despertar a Sofía. Su hijo la miró con horror creciente, negando vehementemente con la cabeza.
Le dijo que no podía hacer eso, que no la dejaría sacrificarse. Buscarían otra forma, esperarían al amanecer, llamarían a ayuda de alguna manera. Pero Helena sabía que no había tiempo. Otra vela se había consumido y otra más estaba a punto de apagarse. Las raíces se volvían más audaces con cada minuto que pasaba. Helena tomó la decisión. Le entregó a Mateo el rosario de Rita y le hizo prometer que cuidaría de Sofía sin importar qué pasara. Le dijo que cuando ella rompiera el círculo de sal para salir, él debía inmediatamente cerrarlo de nuevo y mantener a su hermana adentro. No debían salir hasta que todo terminara, hasta que ella regresara o hasta que amaneciera, lo que ocurriera primero. Mateo tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, suplicándole que no lo hiciera. Pero Helena ya había tomado su decisión. Besó a Sofía dormida en la frente, luego abrazó a Mateo tan fuerte que le dolieron los brazos. Le susurró que lo amaba, que estaba orgullosa del joven en que se estaba convirtiendo. Luego, antes de que pudiera cambiar de opinión, antes de que el miedo la paralizara, Helena rompió el círculo de sal y salió. Las raíces reaccionaron instantáneamente, retorciéndose y lanzándose hacia ella. Helena corrió hacia la puerta principal, esquivando las extremidades de madera por centímetros. Una la golpeó en el hombro, enviando una descarga de dolor a través de su cuerpo, pero no se detuvo. Alcanzó la puerta, la abrió de un tirón y salió a la tormenta rugiente. El viento la golpeó con fuerza brutal, casi derribándola. La nieve caía tan densamente que apenas podía ver el árbol a pocos metros de distancia. Pero lo sintió. Una presencia masiva y consciente tirando de ella, llamándola. Helena se cubrió la cara con el brazo y avanzó a través de la nieve que le llegaba a las rodillas. Cada paso era una batalla contra los elementos y contra su propio instinto de supervivencia que gritaba que regresara. Llegó al árbol y colocó sus manos sobre la corteza rugosa. Inmediatamente sintió una descarga, como electricidad corriendo a través de sus venas. El árbol estaba vivo de una manera que ningún árbol debería estarlo, pulsando con una energía oscura y hambrienta. Helena cayó de rodillas en la tierra desnuda, alrededor de la base, donde toda la nieve se había derretido. La tierra estaba tibia, casi caliente, emanando vapor en el aire helado. Comenzó a cavar con sus manos desnudas, sus dedos hundiéndose en la tierra suave. No necesitó cavar profundo. El suelo cedía fácilmente, como si quisiera revelar lo que guardaba. A menos de medio metro de profundidad, sus dedos tocaron algo duro y frío. Hueso. Helena apartó más tierra, revelando un cráneo humano, amarillento y agrietado por el tiempo, pero inquietantemente intacto. El mundo a su alrededor estalló en caos. El árbol se sacudió violentamente, sus ramas azotando el aire con furia. Un grito resonó desde todas direcciones, un aullido de rabia y desesperación que era casi ensordecedor. Las raíces emergieron de la tierra alrededor de Helena, enroscándose alrededor de sus piernas, tirando de ella, tratando de arrastrarla hacia abajo. Helena luchó, aferrándose al cráneo con ambas manos. Comenzó a recitar las palabras que había memorizado del cuaderno de Rita, palabras en latín antiguo mezclado con náhuatl, una combinación extraña que quemaba su lengua al pronunciarlas. El cráneo comenzó a calentarse en sus manos, cada vez más, hasta que el calor se volvió casi insoportable. Pero Helena no lo soltó. Apretó más fuerte, sintiendo cómo se agrietaba bajo la presión. Una figura comenzó a materializarse frente a ella, emergiendo del tronco del árbol como si la madera fuera líquida. Era la forma de un hombre, translúcida y parpadeante, con ojos que ardían con odio milenario. Su boca se abrió en un grito silencioso mientras Helena continuaba recitando las palabras de destierro. El cráneo en sus manos se agrietó más, líneas como telarañas extendiéndose por toda su superficie. La figura del hombre se retorcía,
tratando de alcanzar a Elena, pero incapaz de solidificarse completamente. Las palabras tenían poder, estaban funcionando, pero Elena necesitaba terminar el ritual, necesitaba destruir el cráneo completamente. Con un último esfuerzo, gritando las palabras finales, Elena levantó el cráneo sobre su cabeza y lo estrelló contra la tierra con toda su fuerza. El hueso se hizo añicos, fragmentos volando en todas direcciones. El grito que siguió fue ensordecedor, un sonido que Elena sintió en sus huesos, en su alma. La figura del hombre estalló en partículas de luz oscura que fueron absorbidas de vuelta al árbol. Las raíces que la sostenían se aflojaron y retrocedieron al suelo. La tormenta, que había estado rugiendo con furia sobrenatural, comenzó a calmarse casi instantáneamente. El viento disminuyó a una brisa, la nieve dejó de caer. Elena colapsó sobre la tierra, jadeando, su cuerpo temblando incontrolablemente. Podía sentir algo cambiando dentro de ella, una conexión formándose, raíces invisibles hundiéndose en su propia esencia y atándola a este lugar. El precio del ritual. Cerró los ojos, lágrimas mezclándose con la nieve en su rostro. Había funcionado. El espíritu había sido desterrado, destruido o al menos suficientemente debilitado para no representar una amenaza inmediata. Pero Elena ahora estaba atada a esta tierra, a este árbol, para siempre. Elena permaneció arrodillada en la tierra durante lo que pareció una eternidad, sintiendo cómo la conexión con el lugar se solidificaba en su interior como raíces invisibles que crecían a través de su ser. Era una sensación extraña, no del todo desagradable, pero profundamente antinatural. Podía sentir cada centímetro de la propiedad, cada árbol del bosque circundante, cada roca bajo la nieve, como si fueran extensiones de su propio cuerpo. El árbol detrás de ella ya no pulsaba con esa energía maligna y hambrienta. Ahora era simplemente un árbol, antiguo y poderoso, sí, pero sin la conciencia oscura que lo había habitado. Los fragmentos del cráneo destrozado yacían esparcidos en la tierra, ya comenzando a desintegrarse en polvo. Elena recogió algunos pedazos, sintiendo que debía hacer algo con ellos, pero al tocarlos se desmoronaron completamente, convirtiéndose en ceniza que el viento se llevó. Finalmente, reunió la fuerza para ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero la sostenían. Miró hacia la casa y vio a Mateo parado en la puerta, su rostro una máscara de preocupación y alivio. Sofía estaba despierta ahora, asomándose por detrás de su hermano con ojos enormes. Elena caminó lentamente hacia ellos, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Cuando llegó a la puerta, Mateo la abrazó con fuerza desesperada, sollozando contra su hombro. Elena le acarició el cabello, susurrándole que estaba bien, que todo había terminado. Sofía se unió al abrazo, sus bracitos rodeando la cintura de su madre. Los tres permanecieron así durante largos minutos, una familia rota y reconstruida, sobrevivientes de una pesadilla que apenas comenzaban a comprender. El cielo al este comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Entraron a la casa y Elena cerró la puerta detrás de ellos. La sala lucía destrozada, con agujeros en el piso donde las raíces habían emergido, sal esparcida por todas partes, velas consumidas y derretidas. Pero la atmósfera era diferente. El peso opresivo que había llenado cada rincón había desaparecido. La casa se sentía vacía ahora, solo madera y piedra, sin presencias ocultas acechando en las sombras. Elena se desplomó en el sofá, exhausta hasta los huesos. Mateo trajo mantas y las envolvió alrededor de su madre, luego avivó el fuego que se había reducido a brasas. Sofía se acurrucó junto a Elena, su cabecita descansando en el regazo de su madre. Ninguno habló durante un largo rato, simplemente absorbiendo el silencio pacífico que había reemplazado al terror de la noche. Cuando el sol finalmente se elevó sobre las montañas,
Bañando el mundo en luz dorada, la transformación fue completa. Elena miró por la ventana y vio un paisaje invernal hermoso y sereno. La nieve brillaba bajo el sol matutino, los árboles del bosque se erguían majestuosos y tranquilos. Incluso el gran árbol en el jardín parecía diferente a la luz del día. Seguía siendo masivo e imponente, pero había perdido esa cualidad retorcida y maligna que había tenido antes. Sus ramas se extendían hacia el cielo como en oración más que como garras amenazantes. Elena sabía que había hecho lo correcto, aunque el costo personal había sido alto. Mateo preparó un desayuno simple y los tres comieron con apetito renovado, el hambre finalmente superando el trauma de la noche anterior. Después del desayuno, Elena decidió que era hora de explicarle todo a Mateo de manera completa. Sofía jugaba cerca, distraída con los juguetes antiguos, mientras Elena le contaba a su hijo mayor sobre la maldición que había terminado, pero también sobre el precio que había pagado. Le explicó que ahora estaba atada a este lugar, que no podría alejarse más de un día de viaje sin enfermar gravemente. Sería la guardiana de esta tierra, asegurándose de que nada oscuro volviera a echar raíces aquí. Mateo escuchó con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Preguntó qué significaba eso para ellos, para la familia. Elena le aseguró que él y Sofía eran libres, podían irse cuando quisieran, vivir sus vidas sin restricciones. Pero ella tendría que quedarse aquí, en San Miguel del Progreso, cuidando este lugar que ahora era tanto su hogar como su prisión. Mateo se negó inmediatamente. Dijo que si su madre tenía que quedarse, entonces él también se quedaría. Sofía, escuchando la conversación, declaró con la certeza simple de una niña de 8 años que ella tampoco se iría. Elena intentó argumentar, diciéndoles que merecían más que una vida atrapados en las montañas de Durango cuidando de una casa embrujada. Pero Mateo le recordó que habían venido aquí porque no tenían nada más, huyendo de deudas y recuerdos dolorosos. Aquí al menos tenían una casa, tierra, un propósito. Podrían hacer que funcionara, podrían construir algo nuevo. Elena sintió su corazón hincharse con amor y gratitud por sus hijos. Eran más fuertes de lo que ella había imaginado, más resilientes. Tal vez, solo tal vez, esto no era el final de sus vidas, sino un nuevo comienzo extraño y difícil. Los días siguientes trajeron una rutina inesperada. La tormenta había pasado completamente y el clima se volvió sorprendentemente agradable para ser invierno en las montañas. Elena y Mateo caminaron de regreso a donde habían dejado la camioneta y, para su sorpresa, el motor arrancó sin problemas. Condujeron al pueblo más cercano, San Miguel del Progreso, un lugar pequeño y pintoresco enclavado en el valle. Los habitantes locales los miraron con curiosidad y algo de recelo cuando Elena mencionó que estaban viviendo en la vieja casa Montenegro. Una anciana del mercado se acercó a Elena, mirándola fijamente a los ojos durante un largo momento antes de asentir con aprobio. Le dijo que había estado esperando que alguien de la familia regresara, que la tierra había estado inquieta durante demasiado tiempo. Elena entendió que algunos en el pueblo sabían, o al menos sospechaban, sobre la naturaleza de la casa y su historia oscura. Elena comenzó a explorar sus nuevas limitaciones y capacidades. Descubrió que podía alejarse del pueblo hasta cierto punto antes de sentir una incomodidad creciente, como una banda elástica estirándose hasta su límite. Guadalajara estaba definitivamente fuera de su alcance, pero podía llegar a las ciudades más grandes cercanas como Durango capital para comprar suministros. La conexión que sentía con la tierra era constante pero no intrusiva, simplemente una conciencia de fondo que siempre estaba ahí. Podía sentir cuando algo perturbaba la propiedad, cuando animales cruzaban, cuando el clima estaba por cambiar. Era como tener un sexto sentido extendido sobre varios kilómetros.
Mateo la ayudó a reparar los daños en la casa, sellando los agujeros en el piso, limpiando y reorganizando. Sofía comenzó a explorar el bosque circundante, su miedo inicial transformándose en curiosidad infantil. A medida que pasaban las semanas, Elena encontró los documentos legales de la propiedad en un archivador antiguo en el estudio de Rita. La casa y las tierras circundantes eran considerables, más de 50 hectáreas de bosque virgen. También había una cuenta bancaria asociada a la propiedad, con fondos suficientes para mantenerse durante años si eran cuidadosos. Rita había planeado meticulosamente, asegurándose de que quien finalmente asumiera el papel de guardián tuviera los recursos necesarios para hacerlo sin sufrir económicamente. Elena sintió una conexión extraña con esta mujer que había muerto décadas antes de que ella naciera. Eran familia, sí, pero más que eso, eran hermanas en responsabilidad, mujeres que habían hecho sacrificios imposibles para proteger a otros de horrores que no debían existir. Comenzó a escribir su propio cuaderno, documentando todo lo que había sucedido, continuando el registro que Rita había comenzado. Mateo se inscribió en la escuela preparatoria del pueblo y Sofía en la primaria. Los primeros días fueron difíciles, siendo los niños nuevos en un lugar donde todos se conocían desde generaciones. Pero gradualmente fueron aceptados, especialmente cuando los otros niños se dieron cuenta de que los Montenegro no eran presumidos ni extraños, solo una familia tratando de reconstruir sus vidas. Mateo incluso hizo amigos, jóvenes del pueblo, que lo invitaron a jugar fútbol y explorar las montañas. Sofía floreció de manera particular, su naturaleza alegre ganándole docenas de amiguitos. Elena trabajó en convertir parte de la propiedad en un pequeño negocio, vendiendo conservas y mermeladas hechas con frutas silvestres del bosque en el mercado del pueblo. Era un trabajo honesto y satisfactorio, muy diferente a la vida estresante que habían llevado en Guadalajara. Lentamente, dolorosamente, pero innegablemente, estaban sanando. Una noche de primavera, 6 meses después de su llegada, Elena estaba sentada en el porche mirando las estrellas. El árbol se alzaba ante ella, iluminado suavemente por la luna. Ya no le causaba miedo. Era simplemente parte del paisaje, un guardián silencioso tanto como ella lo era. Mateo salió a acompañarla, trayendo 2 tazas de chocolate caliente. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, escuchando los sonidos nocturnos del bosque. Mateo finalmente habló, diciendo que había estado pensando mucho sobre todo lo que había pasado. Le agradeció a su madre por haberlos salvado, por haber tenido el coraje de enfrentar lo imposible. Elena le dijo que cualquier madre habría hecho lo mismo. Mateo sonrió y respondió que no cualquiera, que ella era especial, fuerte de maneras que él estaba apenas comenzando a entender. Elena sintió lágrimas picándole los ojos, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Sofía apareció en la puerta, somnolienta en su pijama, preguntando si podía unirse a ellos. Elena la levantó y la sentó en su regazo, envolviendo a su hija pequeña en un abrazo. Los 3 miraron el cielo nocturno, millones de estrellas brillando sobre ellos con una claridad imposible en la ciudad. Esta era su vida ahora, pensó Elena. No la vida que había planeado, no la vida que había esperado, pero era su vida, y contra todo pronóstico estaban encontrando felicidad en ella. Las deudas de Guadalajara parecían tan lejanas ahora, problemas de otra persona en otra vida. Aquí, en estas montañas, atada a esta tierra antigua y poderosa, Elena había encontrado algo que pensó que había perdido para siempre cuando Roberto murió. Propósito. Era la guardiana, la protectora, no solo de este lugar, sino de todos los que vivían cerca sin saber qué horrores habían sido mantenidos a raya. Eventualmente, los 3 regresaron al interior,
listos para dormir. Elena hizo su ronda nocturna habitual, revisando las ventanas y puertas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Antes de subir las escaleras, se detuvo frente a la fotografía de Rita Montenegro que colgaba en la sala. La anciana la miraba desde el marco, su expresión severa pero con algo en los ojos que Elena ahora reconocía. Comprensión, determinación y tal vez un toque de tristeza. Elena tocó suavemente el marco. Le susurró a la imagen que entendía ahora que Rita había hecho lo mejor que pudo con las circunstancias imposibles que le fueron dadas. Y que Elena haría lo mismo, cargaría con esta responsabilidad con honor, asegurándose de que el sacrificio de Rita no hubiera sido en vano. La casa crujió suavemente a su alrededor, no de manera amenazante, sino casi cariñosa, como si respondiera a sus palabras. Esa noche, Elena durmió sin pesadillas, por primera vez desde que habían llegado a San Miguel del Progreso. Soñó con raíces, pero no eran amenazantes. Se extendían profundamente en la tierra, conectándola con algo más grande que ella misma, con generaciones pasadas y futuras. Vio a Rita en su sueño, joven y fuerte, plantando el árbol con manos que temblaban pero no vacilaban. Vio a otras mujeres Montenegro antes que ella, cada una cargando sus propios secretos, sus propias batallas, y se vio a sí misma como parte de esa cadena inquebrantable, un eslabón crucial en una historia que se extendía hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Cuando despertó con el amanecer, Elena supo con certeza absoluta que había encontrado su lugar en el mundo. No era el lugar que había buscado, pero era el lugar donde pertenecía. Los años vendrían, traerían sus propios desafíos y alegrías. Mateo crecería y se convertiría en un hombre, ayudando a su madre a mantener la propiedad. Sofía florecería en una joven brillante y curiosa. Habría momentos difíciles, inviernos duros, memorias que dolían. Pero también habría risas, celebraciones, la satisfacción del trabajo bien hecho. Elena viviría el resto de su vida atada a esta tierra, sintiéndola bajo sus pies, en sus huesos, en cada latido de su corazón. Y cuando llegara el momento, cuando ella fuera tan anciana como Rita había sido, pasaría su conocimiento a quien viniera después. Tal vez Sofía, tal vez otro descendiente no nacido aún. La cadena continuaría, inquebrantable, protegiendo a los inocentes de horrores que no podían comprender. Esta era su herencia, su maldición y su bendición, y Elena Montenegro la aceptaba completamente, sin arrepentimientos, sin mirar atrás hacia la vida que había perdido, solo hacia adelante, a la vida que estaba construyendo, un día a la vez, bajo la sombra de un árbol que ya no guardaba secretos oscuros, sino que se erguía como testigo silencioso de la fuerza inquebrantable de una madre que haría cualquier cosa por proteger a sus hijos.